Shalom lekulam, קוראים לי מרים, אני בת 22, נולדתי בברזיל. Salam aleikum. Ana ismi Nicolás. Ana Ombri Tnenu Ashrin, Ujaleket Bel Argentina. ¿Alguien entendió lo que dijimos? Seguramente varios habrán dado cuenta. Ella se presentó en hebreo y yo en árabe. Bueno, entonces parece que no es tan difícil entendernos. Para nada. Yo lo que dije, me llamo Nicolás, tengo 22 años, nací en Argentina. Y déjenme contarles un poco de mí. Nací en una familia judía, practicante. Todos los viernes veo cuando mi mamá enciende las velas de Shabbat. A los 13 años hice el bar mitzvah, cuando un niño judío pasa de la niñez a la adultez. Y en casa siempre se habló de lo que representan nuestras festividades. Bueno, como yo les contaba en hebreo hace un rato, me llamo Mariam, tengo 22 años y nací en Brasil. A diferencia de Nico, yo nací y me crié en una familia musulmana, también practicante, y me enseñaron, entre muchas otras cosas, a leer el Corán, a ubicar la alfombra para rezar en dirección a la Meca, a respetar el ayuno de Ramadán, que implica, además de lo que muchos ya saben, tal vez, la abstinencia de comida, significa también la abstinencia de malos pensamientos, malos actos y de tentaciones en general. Pero lo que me parece muy triste, tanto para el judaísmo como para el islam, es ver el prejuicio de la gente hacia nosotros. Yo no lo entiendo. Estafador, ventajero, tacaño. No me identifico para nada con estas cosas. Pero quizás es común que muchos piensen o digan, si hay plata de por medio, yo con un judío mejor no hago negocios a ver si me estafa de alguna forma. Oprimida por el hombre, terrorista, lejos de todo eso. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, cuando digo que soy musulmana, lo que la mayoría de la gente tiende a preguntarme es sobre el terrorismo, sobre cuáles son los fundamentos por los cuales existen determinados grupos que hacen los actos que lamentablemente ya todos conocemos. Y la respuesta en realidad es muy simple, mucho más simple de lo que la mayoría cree. Y la respuesta es, no existe fundamento, porque no hay nada que diste más de lo que el Islam predica que ese tipo de acciones. Totalmente. Y estos son algunos de los prejuicios con los que quizás varios se enfrentan día a día, en mayor o menor medida. Por ejemplo, a mí me pasó hace no mucho, estaba en la facultad haciendo un trabajo práctico, cuando un compañero se me acerca y me pregunta, ¿qué es eso que llevas colgado? Haciendo referencia a la estrella David, a lo que yo le explico, es el Maguen David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo, a lo que él me para y me dice, ¿sos judío? No parecés judío, pero ¿no tenés los rulitos y el gorrito? Yo llegué a mi casa y me quedé pensando, ¿qué es parecer judío? ¿Acaso ahora él que sabe que soy judío tiene otra opinión sobre mí? Es feo, pero mucha gente va caminando por la calle poniéndole etiquetas a cada uno de ustedes, sin saber realmente quiénes y cómo son. También creo que lamentablemente mucha gente habla desde la ignorancia, porque también me pasó una experiencia similar, no a mí, sino a una amiga mía que se llama Amina y estudia medicina. Ella estaba en su clase de biología cuando la profesora le preguntó a todo el curso, ¿cómo creen ustedes que mueren las células? Y a modo de chiste dijo, porque Alá dice ¡pum! ¿Y listo? En ese momento mi amiga se sintió entre ofendida y triste y no supo cómo reaccionar. Y yo me sentí de la misma manera cuando ella me lo contó. A todo esto, lamentablemente, me resta pensar que ya ni siquiera depende del nivel académico de las personas, porque el prejuicio está generalizado. Totalmente, está generalizado. Queríamos compartir con ustedes, aparte de todos los mensajes que le estamos dejando, unas frases que sacamos del Corán, de la Torá, para mostrarles qué es lo que enseñan en realidad nuestras religiones. Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para con los parientes, y veda la obscenidad, lo ilícito y la iniquidad. Él los exhorta a fin de que reflexionen. Este es un extracto de la Sura 16 del Corán, es decir, del capítulo 16. Sura es el nombre que se le da a los capítulos en los que se divide el Corán. Y lo que yo traje es una frase que dijo Rabí Akiva, que está en el Talmud, que fue uno de los pensadores más importantes del judaísmo, que dice que lo que para ti es odioso, no se lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Lo demás es un comentario. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar estas frases
como para pensar que lo que nuestros credos intentan transmitir es odio. Nosotros, la mayoría de los musulmanes, no nos sentimos identificados con las atrocidades que se cometen en nombre de nuestra fe. De hecho, nos avergonzamos de eso. Porque las cosas que lamentablemente se muestran hoy en día del Islam son los actos que la fe condena, que el Corán repudia, que son atentar contra la vida propia y la ajena. Lo que el Islam en realidad enseña y predica son los buenos actos, tener paciencia con las personas, asistir al enfermo, asistir a quien lo necesite, el respeto, la educación, la tolerancia. Es decir, a realizar buenas acciones en nombre de Dios. Valores que el judaísmo comparte a rajatabla. Estamos en un mundo donde lo que vende o se viraliza son las atrocidades, el terrorismo, el hambre, las muertes, malas noticias, que sí, hay un montón, existen un montón, pero también hay buenos ejemplos, buenas noticias. A mí nunca me pasó abrir un diario, si a alguno me pasó, dígame, y encontrar la sección que diga buenos ejemplos o buenas noticias, y los hay y muchos. Breve ejemplo, en Israel y en otros países también, existe una organización que se llama United Hatzalah. Esta organización tiene como fin acortar el tiempo de respuesta ante una emergencia médica. Es una organización que cuenta con muchísimos voluntarios, que son tanto judíos como católicos y musulmanes. Y están todos unidos con un único propósito, que es el de salvar vidas. Porque quien salva una vida, salva al mundo entero. Es una frase que quizás varios la conocen o la escucharon nombrar, pero es curioso saber que esta frase está tanto en la Torá como en el Corán. Entonces, ¿de qué forma podemos pensar que nuestras religiones intentan transmitir otra cosa? Bueno, pero este es solo uno de los tantos ejemplos que conocemos, pero fue el que decidimos traer hoy acá, que demuestran que la unión sí es posible. Y yo creo firmemente en esto que dice Mariam, que es posible. Entonces, cuando me ofrecieron dar una charla, lo primero que se me cruzó por la cabeza es hacerlo con alguien de la colectividad musulmana, para que juntos podamos romper barreras, romper prejuicios. Entonces empecé a buscar cerca de mis conocidos, a ver si conocía a alguien musulmán, y lamentablemente me di cuenta que no. Hasta que un día, hablando con una amiga, Diana, me dijo que en la facultad con ella estudia Mariam, una chica musulmana, que seguramente le interesa hacer estas cosas. Entonces la contacté. Bueno, cuando Nico me contactó y me contó su idea, me pareció realmente excelente y decidí aprovechar la oportunidad para transmitir lo mismo, que es lo que yo también siempre sostuve, que la unión es posible, pero lamentablemente nunca había tenido antes la oportunidad para transmitirlo. Entonces nos juntamos en un Starbucks, la invité a tomar un café, sí, la invité, y empezamos a charlar como personas comunes y corrientes. ¿A dónde te vas de vacaciones? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué estudiás? Cosas comunes y corrientes. Sí, digamos que yo no estaba pensando en ese momento en que estaba tomando un café con un judío y wow, qué extraño o qué mal lo que estoy haciendo. Y creo que él tampoco estaba pensando en que estaba sentado charlando con una musulmana. Para sí? nada. A ver, es verdad, sos musulmana, soy judío, pero éramos personas, dos personas tomando un café. Dos personas tomando un café como cualquiera otras que estaban en ese mismo lugar. Pero hay algo que creemos firmemente con Mariam, lamentablemente, que quizás tan solo basta con que ustedes, el mundo, la gente, nos vea vestidos de una manera para creer que nos odiamos, para creer que somos totalmente diferentes, que no podemos coexistir en paz. Nosotros queremos decirle algo a ustedes y ojalá que al mundo. Creemos que la paz es posible, sí, sin dudas, es posible. Pero si no pasamos del pensamiento a la acción... Va a seguir siendo una utopía. Muchas gracias.